Ya estamos en vivo, ahora sí. Shalom para todos los hermanos. Soy su hermano y pastor Giovanni Pinzón de la Keilah MC Shalom Bucaramanga. Seguimos con nuestras clases o nuestros estudios de unicidad. Todos los miércoles la estamos haciendo, donde verdaderamente debemos llegar a la esencia de nuestro Redentor y nuestro Salvador, para conocer cada día quién es Él, cómo es Él, y a quién verdaderamente nosotros debemos orar, porque por tradiciones nos han enseñado unas doctrinas que nos alejan del verdadero propósito y el camino del Eterno. Entonces, ya entendiendo todo esto, vamos a poner esto en manos del Eterno y que Él sea tomando el control de cada uno de nosotros en esta reunión y nos siga dando la revelación, porque sabemos que esto, el único que nos puede revelar la palabra es Él. Por eso dice que esto no nos reveló ni carne ni sangre, sino el Eterno. Ahí donde estamos todos vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Vamos a pedirle al Eterno que nos guíe. ¿Ok? En este momento nos ponemos delante de tu presencia, por intermedio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, primeramente que todo dándote la gloria y la honra, porque solamente tú te la mereces. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, por las bendiciones que nos has dado. Te damos las gracias, Señor, por habernos hecho partícipes de los pactos, de tus promesas, Señor, de habernos dado una identidad y hacernos partícipes de tu pueblo, Señor. Habernos dado la revelación de conocerte a ti como nuestro Redentor, nuestro Salvador, siendo nuestro Rey eterno. Te damos las gracias, Señor, por habernos escogido para ser partícipes de tu pueblo. En este momento, Señor, nos dirigimos a estudiar tu palabra y pedimos, Padre, que seas tú abriendo nuestros oídos espirituales, dándonos la capacidad de entender y comprender, Señor, lo que tú has dejado estipulado, Señor, para que nosotros cada día crezcamos espiritualmente. En este momento, Señor, pedimos que seas tú poniendo las palabras en mi boca. Señor, que seas tú el que hable por medio mío y así pueda edificar a tu pueblo, Señor. Pedimos que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea dicha por ti y que quede una semilla sembrada, Señor, y germine. Pero también te suplico, Señor, con el corazón en la mano, que si viene de pensamiento mío o de hombre, Señor, esta semilla nunca germine. Te suplico, Señor, que mis palabras solo sean de la verdad, de verdad, Señor, para poder así mostrarle a tu pueblo, Señor, el camino que deben seguir. Todo esto lo pedimos por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bendito sea el Eterno. Como estamos estudiando, hace 8 días estudiamos una clase de unicidad, salieron muchas preguntas. Y una de estas dos preguntas es: ¿por qué Yeshua oraba al Padre? ¿Y por qué Yeshua llamaba su Dios y Padre a Él mismo, si sabemos que Él se glorificó en la tierra? Entonces, sabiendo esto y entendiendo, debemos saber que uno de los errores más continuos de la iglesia o de las personas es basar sus enseñanzas solo en el Brit Hadashah o Pacto Renovado Nuevo Testamento como lo conocemos. Debemos saber que, como ejemplo, unos grupos, Señor, o unas partes de la iglesia dicen que Yeshua oraba al Padre y llamaba a su Dios Dios de Él, y ahí es donde sale la famosa Trinidad. Para ellos Yeshua es otro Dios aparte del Eterno, solo porque dicen estas palabras. Pero no podemos con esta afirmación de que ellos aseguran por un pensamiento que hay 3 personas, sino nosotros no debemos ponernos o debemos pensar o debemos confirmar la información que está en las Escrituras y así verdaderamente confirmar si es real o no es real lo que se ha dicho a través de los tiempos. Esto es lo que nosotros debemos verdaderamente entender. La palabra nos dice que Yeshua es el único Dios, y también es de aclarar que la palabra único denota que es solo, singular.
Vuelvo a decirle, la palabra, la escritura como tal dice que Yeshua es el único Dios. Y si nosotros sabemos o entendemos la palabra único, denota que es solo. Una palabra singular, sin otro igual a Él o semejante a Él, que no hay comparación. También debemos entender que la palabra único se traduce o se sobreentiende como un ser solo en una especie, que es único, no hay más fuera de Él. Por eso si nosotros estudiamos la palabra y empezamos con un pensamiento y pedirle al Eterno revelación, vamos a comprender lo que está estipulado en la palabra. Porque a partir de que nosotros entendamos la revelación del Eterno, vamos a verlo a Él como uno solo en cualquier parte de las Escrituras. Vamos a abrir Judas 1:25 en el Brit Hadashah y ahí vamos a entender de qué es lo que nos está hablando o de qué es lo que nosotros hablamos. Dice la palabra así claramente, Judas 1:25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que nos enseña? El único, que ya como vimos en la palabra, cuando es único, no hay nada semejante a Él y es único en su forma de ser. Sabio, y Él es el mismo Salvador de todos nosotros. Si nosotros seguimos entendiendo Rab Shaul, o el apóstol Pablo, o Pablo como todo el mundo lo conoce, sabemos que su verdadero nombre y su verdadera forma de llamarse es Rab Shaul. También dice que Yeshua es el único y sabio Dios. Vamos a abrir las escrituras en Primera de Timoteo 1:12 al 16. Ya ahí lo vamos a ver. Vamos otra vez. Primera de Timoteo 1:12 al 16. Vamos buscándola para ir entendiendo qué es lo que vamos a ver. Primera de Timoteo 12, 1:12, ¿no? Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Eterno. Gracias doy a nuestro Señor Yeshua, que me ha fortalecido porque me ha tenido por fiel, designándome en su ministerio, aunque antes yo había sido blasfemo, perseguidor e insolente. No obstante, alcancé misericordia porque lo hice mientras estaba en ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue abundante en mí, y como también la fe y el amor que hay en Yeshua. Palabra fiel y digna de ser aceptada. Yeshua vino al mundo para salvar a los pecadores, de quienes yo soy el primero. Y por esto alcancé misericordia, para que Yeshua manifestara primero en mí toda su paciencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Amén y amén. ¿Qué es lo que nos está? Un primer texto dice: al Mashiach Yeshua nuestro Señor. Después dice: el Mashiach Yeshua vino al mundo a salvar, y para que el Mashiach mostrase en mí el primero de toda su clemencia. Nos está hablando que Él es el único que podía hacer estas cosas, el Señor Mashiach. Sabemos que es el mismo Señor Yeshua. Dice acá, y si ustedes leen claramente el 16, el 17 dice: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito el Eterno, aleluya, ¿no? Que nos ha dado la revelación.
Ya con ese versículo 17 vemos que Él es inmortal, que Él es invisible y que Él es el único, que no hay más fuera de Él. No hay nadie parecido a Él. ¿Ok? Viendo esto, entonces nosotros podemos entender que la palabra desmiente a los expositores de la Trinidad, de la dualidad, en su afirmación al decir que Yeshua al orar y llamar a Dios su Dios y Padre, demuestra con esto que es otra persona divina. Viendo esto sabemos que Él es único y sabio. Entonces, ya que la forma correcta que nosotros debemos entender no es coger un texto, si nosotros debemos coger muchos textos para comparar la veracidad de las escrituras. Debemos entender que ya que la forma correcta de todo esto de interpretar el pacto renovado es comparar con el contexto del Taná para que nos dé la enseñanza correcta. O sea, debemos primeramente saber que si nosotros vamos a interpretar un texto o un verso del Brit Hadashah o pacto renovado, nosotros debemos compararlo con uno que esté estipulado en el Antiguo Testamento o el pacto antiguo, donde verdaderamente nos muestra la esencia. Porque sabemos que la palabra no se hizo para imaginar, sino que la palabra se hizo fue para interpretarla. ¿Ok? Cuando nosotros estamos a la divinidad, la misma escritura nos dice que nosotros no debemos imaginar quién es Él o cómo es Él, sino debemos más bien escudriñar para saber quién es Él. Y ese versículo nos lo deja ver claro allá, Rab Shaul, en Hechos 17:29, que es lo que Él nos dice. Pues como somos hijos de Elohim, no debemos suponer o imaginar. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice? Como somos hijos del Eterno escogidos, nosotros no debemos suponer en nada de las Escrituras. Porque la esencia del Elión o la esencia del Eterno se asemeja a oro, a plata o a piedra que se le da formas por técnicas humanas e imaginación. Ya se mostraba desde tiempo atrás que era lo que hacían los hombres. Y Él mismo nos dice, cuando usted lea la escritura, usted no debe suponer, no imagine, sino sosténgase y aférrese a esta verdaderamente y escudriñela. Ok, ya vamos entendiendo cómo es que vamos viendo el camino. Debemos entender nosotros que un texto sin contexto, ¿cierto?, es un pretexto para defender una mentira. Vuelvo a decirles, debemos entender que un texto sin contexto es un pretexto para defender una mentira, o un pensamiento o un dogma de hombres, porque se lo han imaginado y lo han acomodado conforme a lo que las personas quieren mostrar. Vuelvo a repetir porque esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Debemos entender que un texto sin contexto es un pretexto para defender una mentira o un pensamiento o dogma de hombres, que después de tanta mentira y de tanta forma de acomodar la escritura a su imaginación, se transformará en una doctrina. Y eso es lo que ha pasado a través de las generaciones. Porque alguien vino, se imaginó cómo debería formar o cómo debería hablar la palabra, y de ese versiculito, ¿qué hizo? Un dogma y una doctrina. De ahí sacamos el ejemplo de la Trinidad, de ahí sacamos el ejemplo del rapto, de ahí sacamos el ejemplo de no guardar el sábado sino el domingo, porque alguien vino y no sacó el contexto de lo que había imaginado y defendió una mentira, y eso ya se volvió en un pensamiento año tras año, y a raíz de eso después se volvió una doctrina. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Por eso nosotros siempre debemos sacar el contexto correcto de la palabra. Entonces, ya siendo claro con esto, empezamos a ver, y ya viendo esto, entendemos que la Biblia se debe explicar con la Biblia, no con nuestra imaginación. La Biblia se explica con la Biblia, no con la imaginación.
ni suponiendo. Entendemos que la escritura o la palabra, ella misma se encargará de llevarnos a la verdad. Pero si ustedes o si nosotros nos dejamos, ella misma se encargará de mostrarnos el camino. ¿Ok? Entonces volvemos a decir, ¿por qué Yeshua oraba al Padre y por qué lo llamaba a su Dios? Porque esos son pensamientos que han tomado el camino y ahí es donde se han aferrado para alejarnos del camino de la verdad. Sabemos que tantas doctrinas, ellos piensan o ellos dicen que si Yeshua es el Padre, entonces ¿por qué Yeshua llamaba Dios su Dios? Y eso lo sacan de Apocalipsis 3:12. Y que si Yeshua era el Padre, entonces ¿por qué él oraba al Padre? Y así sucesivamente siempre se han aferrado del mismo texto. Pero si nosotros nos ponemos a leer y a sacarle el contexto a estos temas, nunca vamos a llegar a la verdad, o nunca nos van a aclarar la verdad. Porque también a raíz de eso se aferran de unos textos neotestamentarios, como por ejemplo Mateo 28:19, que iba a bautizar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que también es otro versículo nuevo, y lo cual, si usted se pone a buscarlo en la palabra, no hay cómo sacarle un contexto verdadero y original a la escritura. ¿Ok? Algunos de nosotros o algunos argumentan allá afuera, algunos se aferran a esto para defender estas tales doctrinas. Que si Yeshua era el único Dios, ¿por qué oraba al Padre? O también ¿por qué llamaban a Dios su Dios? Sabemos todo esto y claro. Lo primero que nosotros debemos entender, hermanos, es que la palabra del Señor, lo que Él habló y lo que nosotros debemos entender cuando leemos el Brit Hadashah o el Pacto Renovado, es que cuando leemos esta parte, de la única forma o el único que nos lo puede aclarar, ¿quién es? El antiguo pacto. No solamente quedarnos en uno, porque si no, ahí es donde empezamos a desviarnos del camino. Si tú tienes un versículo acá, tienes que irlo a comparar con el otro versículo acá, para salir de nuestra duda. Debemos saber que toda palabra, obra de Yeshua, tiene su interpretación en el antiguo pacto. Por eso, si usted, vuelvo y le repito, porque es muy claro entender esto, hermanos, toda palabra, obra de Yeshua, palabra y obra de Yeshua tiene su interpretación en el antiguo pacto. No en el nuevo, sino en el antiguo. Ahí es donde verdaderamente nos lo revelan a Él, lo que Él hacía, qué era lo que iba a venir a hacer, cómo lo iba a hacer y por qué venía a hacerlo. Pero eso es en el antiguo. Por eso cuando ustedes leen y cuando el Señor hacía algo, ustedes mismos entendían o han leído lo que Él decía allá en Mateo 1:22. Cuando Él decía o hacía algo, Él siempre terminaba como dice en Mateo 1:22, decía: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Tenaz, no? Y nosotros nunca pensamos por qué decía estas palabras, sino Él lo dejó claro desde el comienzo. Todo lo que Él hacía o todo lo que Él hizo era para que se cumpliera lo que estaba dicho por los profetas. ¿Ok? En el pacto renovado sabemos que es algo comparativo o es algo que nos enseña de Yeshua. Sabemos que el pacto renovado necesita explicarse con el antiguo. Y el mismo Yeshua siempre nos lo ha dejado ver. Porque los dos van aferrados de la mano. Y por eso hay un versículo que es la base de todo esto. Que es Mateo 5:17, que Él dice que Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito. Escuchen bien eso. Vuelvo a decir que Yeshua vino a cumplir lo que estaba escrito en la ley y los profetas. ¿Eso qué es? Taná o antiguo pacto.
Mateo 5:17. Él dice claramente, todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas. O sea, si nosotros entendemos, hasta la mínima coma la debe haber cumplido él. Lo que pasa es que nosotros hasta ahorita estamos conociendo el camino, hasta ahora nos está dando la revelación para conocer todo lo que él hizo conforme a la palabra. Si nosotros seguimos leyendo o entendemos, sabemos que él nos dice que escudriñemos la escritura. ¿Qué es escudriñar la escritura? El hermano Tony estaba dando una frase clara cuando dice escritura, debemos nosotros dirigirnos a Lucas 24:44, que es a la medida de la palabra de que él enseñaba. Cuando dice escudriñen las escrituras, ahí dice escudriñen esa famosa Taná. ¿Qué es el Taná? Torá, Nevi'im, Ketuvim. O sea, instrucción, los profetas y los escritos. A eso es lo que nos manda Yeshua. Él mismo nos dice escudriñen. Porque en esto encontramos el testimonio de él. ¿Dónde está eso? Juan 5:39, ahí lo van a encontrar. Dice, escudriñáis las escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y mira lo que nos dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiénes son las que dan testimonio de Yeshua? ¿El pacto renovado? No. Las que dan testimonio de Yeshua son el Antiguo Testamento, como todos lo conocen. Esas son las que dan testimonio de Yeshua. O sea, si tú no lo has leído, pues tú no sabes verdaderamente lo que vino a hacer él. No has sacado verdaderamente el amor, o no has conocido verdaderamente a tu Salvador. Si lo entendimos, Juan 5:39 dice, escudriñáis las escrituras, o sea, observarlas, porque ellas son las que dan testimonio de Yeshua. Esas son las que debemos estudiar. Y dice, si nosotros seguimos avanzando, Yeshua lo ratifica al decirnos que la escritura no puede ser quebrantada. Le estamos preguntando solo a Yeshua que él piensa en el Big Hachá. Y él mismo nos dice que la escritura nunca puede ser quebrantada. ¿De qué escritura estamos hablando? Vuelvo y les repito para los hermanos que hasta ahora están comenzando. No puede ser quebrantada ni la ley, ni los profetas, ni los escritos. Eso no puede ser quebrantado. ¿Dónde está esto? Juan 10:35. Vamos a abrirle el librito y mírenlo como lo dice así. Si llamo dioses a aquellos a quienes llegó la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, ¿qué es lo que no se puede quebrantar? Nada que esté estipulado en el Taná. ¿Por qué? Por las malas interpretaciones. Entonces, es de aclarar, como les estaba informando ahorita, es algo muy real, o todo el mundo lo sabe, que en los días de Yeshua, el pacto renovado o el Nuevo Testamento aún no se había escrito. Por lo tanto, cuando él dice que escudriñemos la escritura, o que las escrituras no pueden ser quebrantadas, se refiere básicamente, hermanos, al Antiguo Testamento, al Taná. Eso es lo que él se refiere. Y entonces, entendiendo ya todo esto, ya sabiendo que Yeshua dijo que siempre recayéramos en la escritura, que no imagináramos, sino que la viéramos conforme a lo que ella nos quería enseñar, ya podemos ahora sí deducir la palabra Dios o Padre o Creador para entender todo esto. Si nosotros abrimos Hebreos capítulo 2, versículos 7 al 9, ahí nos dice que Yeshua es creación de Dios. Ahí nos dice, vamos para allá. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Y el 9 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y así sabemos que Yeshua lo ratifica en Apocalipsis 3:14, donde él mismo dice que tuvo principio y además dice que es creación, hablando de hijo. Apocalipsis 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia
en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación del Eterno, dice esto. ¿Ok? Como creación, carne, Mashiach debería cumplir todas las profecías. Vuelvo a repetir esto: como creación, o sea, como carne, Mashiach debería cumplir todas las profecías. Por eso volvemos otra vez a leer en Mateo 5:17 lo que nos decía. El Señor Yeshua nos dice que Él vino a cumplir la ley y los profetas. Y sabemos que la profecía es el anuncio de un hecho que se hará realidad en un futuro próximo o lejano. Esa es la profecía. Es algo que se va a realizar o se va a llegar a la realidad en un futuro próximo o lejano. Y una de esas profecías que debía cumplir Mashiach o Yeshua, ¿cuál era? La de orar. Esa era la que se debería cumplir. ¿Y cómo lo sabemos? Vamos a ver nosotros Teilín o Salmo 65:2, y ahí nos lo va a decir. Salmo 65:2. Recuerdo a los hermanos que estamos en clase de unicidad, clase, no predica sino clase, para entender todo el contexto de la palabra y de las escrituras. Salmo 65:2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. ¿Quién tiene que venir hecho carne? Toda carne tiene que ir a Él. No hay excepción, toda carne. Por eso es muy importante que ustedes hubieran entendido lo que leímos en Apocalipsis 13:14. ¿Ok? Y ahí vamos y seguimos analizando. En el Salmo 2 dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado, o sea, creado. Hoy pídeme, como se piden, sino en oración, y te daré por herencia los confines de la tierra. Ahí está. Ahí está. Vuelva a leerlo lo que dice el Salmo 2. Ustedes lo van buscando en su casa y lo vuelven a repasar para lo que lo entiendan. Mira lo que dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado, o sea, yo te he creado. Hoy pídeme, como se pide, sino en oración, y te daré por herencia los confines de la tierra. Amén y amén. Bendito el Eterno. Proféticamente, que es una palabra que se va a cumplir a futuro, sabemos que en Isaías 53:12 nos dice que el Mashiach, ¿verdad?, el ungido o Yeshua oraría, porque esto es un salmo, esto es una palabra mesiánica. ¿Dónde está eso? Vamos a ver Isaías 53:12. ¿Se acuerda que todo lo que está escrito debe cumplirse? Por eso debemos estudiarlo toda completamente. Miren lo que dice Isaías 53:12. Algo muy bonito. Dice: por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Qué dice 53:12? Y orado por los transgresores. Entonces ya estamos viendo por qué Yeshua oraba, ¿no? Porque era lo que tenía que hacer para que se cumplieran las escrituras, para que se cumplieran las profecías acerca de él. Entonces podemos concluir que Yeshua no lo hacía porque él fuera otra divinidad o persona divina que oraba a otro Dios. No, Yeshua oraba para cumplir las profecías que de él se escribieron, como el Salmo 2 e Isaías 53, donde nos dice que el Hijo debería orar, o la creación debería orar. Bendito el Eterno. Si nosotros seguimos analizando, nosotros ya vimos que Yeshua vino a cumplir todo lo escrito de él en la ley y los profetas. Y el Señor o Yeshua nos manda a escudriñar esas escrituras, porque ellas son las que tienen el testimonio de él. Ahí sabemos qué venía a ser y cómo era él.
Entonces nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer si es lo que nos manda Yeshua? Analizar las escrituras, analizar todo el Taná. De estas escrituras es donde verdaderamente nosotros debemos entender el acto profético que él venía a hacer. No malinterpretarlo cogiendo un versículo y alejándonos del camino de la verdad, imaginando las cosas que nosotros queremos entender. Nosotros debemos es aferrarnos a la Biblia y no desviarnos del propósito de él. Dice acá, debemos entender que cuando el Eterno introduce el Hijo o el primogénito al mundo, y esto lo hace proféticamente, no en carne o como un Dios, como dicen los expositores, sino por medio de una promesa a David. Y esto lo encontramos en Primera de Crónicas 17, 1 al 15. Vamos a ver Primera de Crónicas 17, 11 al 15, porque eso es proféticamente también. Primera de Crónicas 17, 11 al 15. Dice: pero cuando se completen los días que has de vivir y te vayas y ser reunido a tus padres, levantaré a un descendiente tuyo después de ti, que procederá de tus lomos, y lo estableceré en tu reino. Él construirá casa en mi nombre y estableceré el trono de su reino para siempre. ¿De dónde viene Yeshua? De los lomos de David, ¿cierto? ¿De dónde viene? ¿De qué tribu él es? De Judá, de la misma. ¿Y quién es el rey de Israel? Ya se lo hemos estudiado, que es Yeshua, pero es un reinado para siempre, proféticamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. No apartaré de él mis misericordias como las aparté de Saúl que te precedió. Yo lo pondré en autoridad sobre mi casa y sobre mi reino por siempre y para siempre, y el trono de su reino le será asignado para siempre. Así habló el profeta Natán a David acerca de todas estas cosas y acerca de toda esta, ¿qué? Visión. De toda la visión que tuvo el profeta. ¿Qué es lo que es una profecía? Algo a futuro. Y ahí es donde lo está estipulando. Si nosotros vamos o nos devolvemos un poquito más, o en otras Biblias nos adelantamos, vamos a abrir Salmo 89, 26, 29. Y ahí vamos a volverlo a leer. Mira lo que dice acá. Él clamará a mí: tú eres mi Padre, mi Dios y mi poderoso Salvador. ¿Cómo hay que clamar en las Escrituras? Mire cómo él debía clamar. Él clamará a mí: tú eres mi Padre, mi Dios y mi poderoso Salvador. ¿Qué es lo que dicen allá lo que dicen los que leen solamente el Brit Hadashah? Que por clamar así son tres seres distintos, pero debemos venir verdaderamente al contexto, si eso es lo que está hablando él. Dice: yo también lo pondré por primogénito y le enalteceré sobre los reyes de la tierra. Le conservaré mi misericordia para siempre y mi pacto le será confirmado. Su descendencia estableceré por siempre y su trono como los días de los cielos. Amén, amén. Allí nos dice, y esto de manera profética y por promesa a David, que de su descendencia levantaría futuro, principio, uno que reinaría eternamente y para siempre, el cual es ¿quién? El Mashiach, Yeshua, amén y amén. A este hombre que es creado al ser engendrado, ya que dice el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Eterno lo dice, yo seré a él por padre, y Dios lo llama a hijo. ¿Pero por qué lo dice así? Para que se cumpla la escritura, que es donde se habla de él. Note que antes de esta fecha no se haya escrito alguno donde diga que el Eterno tiene hijo o un Dios hijo. ¿Claro? Entonces espero que estemos entendiendo. Dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti,
a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Eso es lo que estábamos leyendo ahorita. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Y dice, mire lo que dice acá. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Literalmente estamos hablando en el nivel Pesha. Primeramente, si usted lo ve, se está hablando de Salomón. Pero si usted ya más a profundidad, ya a un nivel Sol, estamos hablando de alguien que proféticamente iba a venir después. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre, conforme a todas estas palabras. Eso es lo que nos dice Primera de Crónicas 17, 11, 15. Sabemos que el Salmo 89, 26 nos deja ver claramente cuando Yeshua oraba. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Salmo 89, 26 al comienzo. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios. ¿Ya vio por qué decían esa palabra él? Porque tenía que cumplirse lo que estaba en las escrituras, amados hermanos. Él me clamará y mi Padre eres tú y la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por mi primogénito, y así sucesivamente. Pero si ustedes ven, hay algo en este salmo. ¿Qué dice? Que este es un pacto o promesa que Dios le hace a David. Y es una cláusula que David, su hijo, el Mashiach, deben respetar y cumplir. Y es esta. ¿Cuál? 89, 33 al 34 dice: mas no quitaré de él mi misericordia, o sea, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Por lo cual es esta verdad, que el Eterno no falseara o no hiciera mentiras, que es lo que ha salido de los labios del Señor. Que Él no iba a decir ninguna mentira, sino que se debía cumplir todo lo que había estipulado en su palabra. Esta es la verdad, su palabra. Que el Eterno no es hombre para mentir, ni mudará sus promesas, ni cambiará sus pactos, ni cambiará sus bendiciones, porque todo ya fue establecido desde el principio hasta el fin. ¿Ok? Por eso dice allá en Deuteronomio, versículos 35-39, a ti te fue mostrado para que supieses que Yahweh es Dios y no hay otro fuera de él. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Yahweh es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro Dios aparte de él. Y si seguimos analizando, esto lo ratifica David. Y esta es la verdad que el hijo de David, el Mashiach, no puede quebrantar. ¿Dónde está? Primera de Crónicas 17:20 dice: Yahweh, no hay semejante a ti, no hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Miren cómo lo ratifica acá Primera de Crónicas 17:20. ¿Ok? Y seguimos moviendo más versículos con la voluntad del Eterno por ser tan misericordioso. Salmo 83:18 dice: y conozcan que tu nombre es Yahweh, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Solo Él es el Altísimo. Salmo 86:10 dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Yahweh, o solo tú eres Dios, no hay más. Si ve que todo era para interpretar las escrituras, todo era lo que se debería cumplir, como dijo Yeshua, porque Él venía a que se cumpliera todo lo que habían dicho los profetas. Por eso Él se llamó hijo, por eso Él oró, por eso Él clamó al Padre, porque todo ya estaba estipulado. Salmo 18:31 nos dice: ¿por qué? ¿Quién es Dios sino solo Yahweh? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay más, solo es Él. El Eterno no mudará esto mismo, Él no cambia, Él es inmutable, como siempre lo hemos dicho. Él dijo, y esto que se lo dijo a David concuerda con lo que el Señor, o con lo que el Eterno le dijo a Isaías allá en Isaías 44:8. Él mismo lo aclara y dice: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. Un versículo clave: no hay Dios sino yo,
no hay fuerte y no conozco a ninguno. Y seguimos. También nos lo ratifican Isaías 45, 5 al 6 dice: yo soy Yahweh y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Yahweh y ninguno más que yo. Bendito el Eterno, Baruch Hashem. Y además, si nosotros seguimos analizando allí mismo en Isaías, nos dice el Señor que antes de él fue formado Dios, ni lo será después de él. ¿Dónde está esto? Isaías 43, Dios dice, como ya lo leímos, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Para nosotros podemos, para poner a decir que hay tres seres distintos, con la capacidad de salvar, o hay dos seres distintos con la capacidad de reinar. No, donde hay un rey no puede haber otro, porque entonces ¿quién mandaría? Había guerra en esos dos tronos. Sabemos que como esto no puede ser ni mudado ni cambiado, vemos a Yeshua enseñando que el Eterno, que el Padre es el único, es irreemplazable. ¿Dónde lo encontramos? Póngale cuidado. Juan 5:44 nos dice, Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Quién nos lo dice? Mismo Yeshua, del Dios único. Y seguimos analizando, mire, seguimos bajando. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Y mire, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Porque a veces nos desviamos por creerle al hombre. Y esto es una parte para nosotros tener la vida eterna. Mire, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua que has enviado. Amén y amén. Bendito el Eterno, ¿no? Que Él es único, o sea, no hay ser semejante a Él. Nadie puede salvar, nadie más puede reinar, nadie más puede ser la roca, nadie más se puede sentar en el trono, solo el Rey de Gloria, Yeshua HaMashiach, la imagen visible del Elohim invisible. Amén. Seguimos. Marcos. Debemos entender entonces, para seguir, que Isaías 52 él dice: por lo tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Más claro imposible. ¿Quién fue el que habló? Yeshua. Pero él estuvo presente, pero nos está diciendo que él mismo era el que iba a hablar a su pueblo. Y eso fue lo que hizo el Eterno, el Rey de Gloria. Por eso dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Bendito sea el Eterno por su palabra y por su revelación. Dice Isaías 35, 4 al 6. Futuro, ahí es donde nos habla de un futuro glorioso de Sión. Mire cómo nos dice la palabra. Decía a los de corazón apacado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién es el que iba a venir a salvarnos? El Eterno. El Eterno. El omnipresente. El omnisciente. Él mismo nos está diciendo: no temáis, he aquí vuestro Dios, o sea, Él viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces de los ojos serán abiertos. ¿Se acuerda cómo fue que le preguntaron los discípulos de Yeshua, que Juan había mandado a decir? De cuál le dijeron: tú eres el Mashiach. ¿Y él cómo respondió? Ahora los ciegos ven y los cojos andan. Los muertos se levantan, porque él sabía que era el Eterno el que había venido a salvar.
Es muy importante este texto para que lo entiendan. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los hijos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar cejo se convertirá en estanque y el sedecal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién está hablando? ¿Quién es ese mismo? El Eterno. El que anduviera en este camino, torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque vamos de la mano del Eterno. Baruch Hashem, bendito sea Él por toda la eternidad, porque Él cumplió su promesa y verdaderamente lo hizo. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, prepara camino a Yahweh, enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios. Preparar camino. ¿Qué fue lo que vino a hacer Juan? A preparar el camino. ¿Pero para quién? Para el que habría de venir, uno más grande que él. Pero ese que había de venir, ¿quién era? Nuestro Redentor y Salvador, el Rey de Gloria, hecho carne. Bendita sea su nombre. Y mira lo que dice 4 y 5. Todo valle será alzado y bajase todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y así manifestará la gloria de Yahweh, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. He aquí que Yahweh, el Señor, vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. ¿Se acuerda lo que él dijo? Mis ovejas escuchan mi voz, me reconocen y vienen a mí. ¿Cómo iba a venir? Como pastor a apacentar su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén y amén. Bendito el Eterno. Pero ¿cómo lo haría? ¿Cómo vendría Adonai mismo a salvarnos? ¿O cómo vendría el Eterno? Decidió formarse, crear un cuerpo en el cual poder estar entre los hombres. Ya este cuerpo de carne lo conocimos como el Hijo de David, Hijo del Dios, el Mashiach. Pero el mismo Señor nos dice que que sería el Hijo de David en la carne, sería el mismo entre los hombres. Veamos para terminar. Jeremías 23, 5, 6, mire lo que nos dice. He aquí vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David, rey nuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, y Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Yahweh, justicia nuestra. Amén y amén. El Señor le manifiesta, si nosotros vemos a Jeremías, su intención de tomar cuerpo, y que este cuerpo sería el retoño de Isaí, es decir, el hijo de David. Pero el Señor le dice que este hombre será el mismo Yahweh, el mismo Eterno, si ustedes lo ven. Y esto concuerda con lo que el Señor le dijo a Isaías, que él tomaría cuerpo humano, que él se glorificaría, y él estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. Bendito sea el Eterno. Esperemos que Él en su gloria y en su amor nos siga dando la revelación, como dice su palabra. Bendito porque han creído sin ver. Que el Eterno siga dándonos la revelación, que el Eterno siga dándonos la capacidad de entender su palabra, para saber que Él es único y que Él está entre nosotros, que Él vino a mostrar toda su gloria para acompañarnos y para mostrarnos. Que el Eterno sea acompañándonos, que el Eterno sea bendiciéndolos. Si les ha gustado el video, por favor compartir. El Eterno los acompañe y les siga dando la revelación. Shalom, shalom.